porque siento de que esta palabra es clave para lo que Dios quiere con su pueblo. La palabra que hoy voy a predicar y la revelación que siento que Dios me ha dado en su misericordia es una palabra que la iglesia necesita. Y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Diga conmigo: rudimientos del mundo. Amén. Padre, gracias. Una de las cosas que Dios me ha estado hablando de que es tiempo de entrar en herencia de Dios, que tenemos que transicionar de solamente hablar promesa, predicar promesa, a experimentar las promesas de Dios, que tenemos que pasar de la promesa a la herencia, que tenemos que entrar, de que ya no podemos seguir en el mismo lugar. Amén, hermano. Y dice aquí que cuando éramos niños estábamos bajo los rudimientos. Esa palabra es los principios del mundo. La Biblia dice en 1 de Juan de que todo lo que nace de Dios vence al mundo. Amén. Y eso no es solamente nacer del Espíritu, sino que tus ideas nazcan de Dios, que tus relaciones nazcan de Dios, que tus proyectos nazcan de Dios, que tu manera de comportarte nazcan de Dios. Y Dios nos guía a través de la palabra y del Espíritu. Amén. 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 ¿Estás despierto? Amén. Y Dios quiere revelarnos. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo. En Isaías dice que mis caminos o nuestros caminos no son los de Él, o los caminos de Él no son los nuestros, que sus pensamientos no son los nuestros. Pero esa es una mentira, porque yo ya no estoy en el tiempo de Isaías, yo estoy en el tiempo del nuevo pacto, donde tengo acceso a la mente de Dios por el Espíritu Santo. Y entonces ahora mis caminos pueden ser sus caminos y sus pensamientos pueden ser mis pensamientos. Pero Dios quiere que maduremos. Amén. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 1 versículo 2. Deuteronomio capítulo 1 versículo 2. Y vamos a leer. Dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Dice que hay 11 días. Mucha gente cree que habla de que había 11 días de Egipto a la tierra prometida, y eso es una mentira. Dice en el 2, si me lo ponen ahí por favor, y después nos vamos a brincar al 8. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea, o sea, hasta la tierra prometida. Del monte Horeb, en el monte Horeb sucedieron cosas tremendas, cosas gloriosas, cosas poderosas, pero no era el lugar o el destino final donde Dios quería llevar a su pueblo. Solamente porque usted experimenta la gloria de Dios, o experimenta el favor de Dios, o la provisión de Dios, o la gloria de Dios, no quiere decir que usted está en el lugar donde Dios te quiere llevar. Y entonces tenemos que entender la palabra. Vaya por favor al versículo 8. Versículo 8. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra. La tierra ya fue entregada, pero no había sido tomada. Amén. Dios ya había dado las promesas, Dios ya había dado el respaldo, pero la tierra no había sido tomada. Vaya al versículo 1 por favor, y después vamos a ir al 21. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Sahab.
Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tu padre te ha dicho, te ha hablado. En otras palabras, conforme a su palabra. Mira, Jehová te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tu padre te ha dicho. No temas ni desmayes. Lo que impidió que el pueblo de Dios entrara y caminara fue la incredulidad. Lo que impidió que ellos caminaran con Dios fue el corazón duro, que no permitió que la palabra de Dios los guiara. Ellos se guiaron por lo que sentían, por lo que miraban. Ellos se dejaron guiar por todo tipo de sentimientos que estaban contrarios a la palabra de Dios. Y la Biblia dice de que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén, hermano. Van a venir pensamientos contrarios a Dios. Estamos en sistema. Cuando usted nació en diferentes sistemas. Cuando usted se mete a un colegio, ahí hay un sistema que gobierna el colegio, el sistema educativo. Cuando usted se mete en un trabajo, hay un sistema que gobierna esa empresa. Cuando usted nació dentro de una familia, usted nació dentro de un sistema. Estamos rodeados de sistemas que están contrarios a la palabra de Dios. Y Dios quiere que usted rompa sistemas, pero esos sistemas no van a romperse solamente porque usted tiene una palabra de Dios, sino que usted tiene que también tener los valores de Dios. Amén. Amén. Muchas veces nosotros hemos aprendido a caminar en fe. Y Dios ha respaldado nuestra fe, aunque nuestra fe no estuviera basada en la palabra de Dios. En nuestra infancia, Dios nos contestó. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Amén, amén, amén. Muchas veces, aunque yo tenía problemas, aunque yo no quería perdonar, aunque tenía problemas con el vecino, aunque me caía mal alguien, sin embargo, a través de mi fe, muchas veces obtuvimos provisión, bendición, sanidad y todo tipo de las cosas buenas que hay en el reino de Dios. Pero llegó un tiempo donde ya mi fe no me funcionaba. No sé si alguien entiende lo que estamos hablando. Porque Dios, al que toma por hijo, lo disciplina, y es que lo instruye, que lo enseña, que lo dirige, que lo corrige. Amén. No es solamente regañar, es enseñar cómo. Y no es solamente dar teoría, sino mostrar el cómo hacer las cosas y modelarlo. Y entonces, gracias, Padre. Y entonces la Biblia nos dice de que Dios quiere llevarnos dentro de la tierra de nuestra promesa. Amén. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, ellos fueron salvos por la mano de Dios. Ellos no podían tomar crédito por la salvación. Ellos simplemente obedecieron, se metieron en la casa, miraron las maravillas. El último milagro fue la muerte de los primogénitos. Ellos entraron, tenían que meter el cordero por familia, tenían que matarlo, tenían que poner la sangre en las puertas y en las ventanas. Y cuando pasaba el ángel de la muerte, él miraba de que había muerte, entonces pasaba. No porque había protección de la muerte, sino porque alguien ya había muerto en esa casa. Y entonces ese es un tipo de Cristo, que ahora Cristo murió por nosotros para que nosotros le dáramos la bendición de Abraham. Amén. Y entonces llegamos a un tiempo donde la fe ya no funciona. Antes no diezmaba, antes no sembraba, antes era más agarrado que una lora. Pero sin embargo yo le clamaba a Dios, le pedía a Dios, y Dios me daba milagros financieros. Y un milagro financiero no es lo mismo que prosperidad. Y entonces Dios ahora me tuvo que enseñar sus principios. Diga conmigo, sus principios. Y entonces comencé a diezmar, un ejemplo. Comencé a perdonar, comencé a caminar en la palabra de Dios. Pero el problema es de que muchas veces nosotros caminamos en el principio de Dios. Por ejemplo, yo diezmo, soy fiel diezmando de mi negocio, pero mi negocio no tiene los valores del reino. Que aunque soy fiel diezmando, todavía vendo algo que no sirve caro, sabiendo que estoy estafando a mi hermano, que estoy coimeando, como decía el pastor, que estoy engañando, que estoy chantajeando para avanzar el negocio, para avanzar mi agenda.
Y entonces camino en los principios de Dios, pero no tengo los valores de Dios. Y entonces hay un momento que aunque usted diezme y ofrende y haga todo correcto, eso también se seca. Porque así como Dios te contestaba en fe cuando era niño, cuando era joven y caminabas en los principios de Dios, también cesó, porque Dios nos quiere llevar a la madurez. Y vamos a poseer la herencia madurando, no orando, madurando, no ayunando. Porque hay gente que ora, ayuna, gente que hace milagros, porque es un don y es un carisma, es un don gratuito, inmerecido, que no me lo gané, que Dios decidió dármelo y no me lo dio para mí, sino que en su sabiduría Dios me dio algo para que yo sirva al cuerpo de Cristo. Lo que yo tengo no es para mí, es para ustedes. Amén. Y entonces también hay don de profecía. Hay personas que profetizan certeramente, tremendamente, pero usted no le puede confiar 10 pesos. Amén. Y entonces el problema es que nosotros valoramos el poder o el agrado de Dios de un ministerio por los dones extravagantes del Espíritu Santo. Y los dones de Dios deben de funcionar en la iglesia. Dios quiere que caminemos en milagros, en poder, que podamos profetizar, que podamos hablar en el destino de alguien. Pero también, si una persona profetiza y hace milagro y sin embargo no tiene los valores del reino, entonces va a comenzar a haber dólares en cada miembro. Va a comenzar a manipular los principios de Dios para su conveniencia. Va a tomar ventaja del corazón huérfano, de niñas que andan buscando amor y que cualquier loco que medio le dé una sonrisa ya creen que es amor. Claro. Y entonces lo que Dios quiere, ya no quiere gente que solamente tenga talento, sino gente que tenga el valor del reino. Porque los principios del reino de Dios, sin los valores del reino de Dios, jamás van a manifestar el reino auténtico, verdadero de Dios. Amén. Parece que le estamos predicando a las sillas, pero gloria a Dios. Alaben. Quiero que vayamos a Deuteronomio 16:16 y vamos a leer el 16 y el 17. Gloria a Dios. Bueno, aquí lo vamos a leer. Dice: dice, 3 veces cada año aparecerás todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Mire bien esa palabra varón. Eso no habla de un niño ni de un joven, sino de alguien que ha entrado a madurez. Y le dice, ese hombre maduro traerá frutos. Amén. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esa es la Pascua, en la fiesta solemne de la semana, ese es otro nombre para Pentecostés, y la fiesta solemne de los tabernáculos, que es la fiesta de la cosecha, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Diga, nadie se presentará con manos vacías. Ahora mire, no vaya ahí. Vamos a ir al 17, pero le voy a citar esta cita que está en Juan 15:8. Y dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. La evidencia de que somos discípulos de Jesús es que tenemos fruto. Y esto no es fruto de almas. Estos son frutos en tu carácter. Amén. 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 En este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y el fruto permanecer, y así seré mi discípulo. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cada quien tenía que dar en las fiestas solemnes del fruto que ellos habían cosechado en la tierra.
Diga conmigo, en la tierra prometida. Diga conmigo, en la tierra prometida. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de vuestra cosecha. Pascua, Pentecostés y el tabernáculo eran fiestas de frutos, de primicias. Amén. En cada etapa, una era el primero del mes, otro era a los 50 días, al tercer mes, y el otro era en el séptimo mes. Pero todos eran fiestas que demandaban que la gente de Israel trajera un fruto de la tierra. Amén. Pero cuando ellos estaban en Egipto, la tierra no les pertenecía a ellos. Amén. Cuando ellos celebraron la Pascua en Egipto, ellos no dieron fruto. Y la razón por la que no dieron fruto, y Dios se lo permitió, es porque estaban en esclavitud. ¿Aló? Y entonces hay cosas que Dios te permite en tu infancia que luego ya no te va a permitir. Amén. Y entonces ellos tuvieron la Pascua, pero como no eran dueños de la tierra de Egipto, ni tampoco era la tierra de su promesa, ellos no pudieron celebrar la Pascua con frutos. Después la celebraron 2 veces en el desierto, la Pascua. Después celebraron Pentecostés, que es cuando Moisés fue arriba a recibir las tablas y ellos hicieron un becerro y le llamaron sus dioses que los sacaron de Egipto. Y en ese día murieron 3,000 personas. En el Pentecostés del viejo pacto. En el Pentecostés del nuevo pacto, la misma cantidad de gente, solo que ellos se salvaron. Porque aquel era un ministerio de muerte. 1 Corintios 8:1 dice que la letra mata, pero que el amor edifica. Amén. El instrumento cambió de una ley rígida, seca, indiferente, sin relación, a una ley de amor, de compasión, de misericordia. ¿Aló? Y entonces, cuando estaban en Pentecostés, ellos estaban en el desierto. Y en el desierto no crece nada. Amén. Y entonces ellos estaban celebrando fiesta a Dios. Y estaban celebrando fiestas que estaban diseñadas para ellos dar fruto. Y sin embargo, no podían dar fruto porque estábamos en Egipto o en esclavitud, o estaban libres pero en el desierto, estaban a medio camino. Y esta gente miró la gloria de Dios. Varias veces hace referencia de la gloria de Dios, de cómo la gloria vino al tabernáculo, de cómo de la gloria Dios le habló a Moisés, de cómo todos oyeron la voz de Dios, de cómo todos vieron la gloria de Dios. Y sin embargo, solo 2 de esa generación entraron, que eran Josué y Caleb. Quiere decir que podemos experimentar la bendición de Dios y sin embargo mantener nuestro corazón endurecido, sin embargo ser obstinado, sin embargo estar de incrédulos, sin embargo resistir a Dios. Podemos caer bajo la unción, podemos echar fuera demonios, podemos profetizar, podemos hablar milagros y todo, y obrar milagros, y sin embargo ser niños, y sin embargo no tener frutos. Pascua es tipo de la salvación. Y entonces hay gente que son expertas en ganar a la gente, pero así como se la gana y experimenta una Pascua a través de ellos sin tener fruto. Pero el problema es que después le prestan a todo mundo, le roban a todo mundo, chismean de todo mundo, y entonces lo que ellos pudieron alcanzar a la gente con o por su falta de fruto, terminan dañando a la gente, dañando el testimonio de Cristo. Amén. Ser discípulo no es enseñarle a alguien 3 claves para ganar gente y hacer crecer la iglesia. Hacer discípulo es enseñarle a vivir la vida del reino. Hacer discípulo es enseñarle a no
bonita, con muchas almas, con muchas profesiones de fe, pero su matrimonio es un desastre, su finanza es un desastre, todo es un desastre. Amén. Aleluya. Su testimonio está por el suelo. Solo pueden impresionar aquí donde nadie los mira. Y entonces están experimentando salvación, la gente se salva, pero ellos están celebrando fiestas sin fruto. Ay, ay, ay. Pentecostés es el fuego del Espíritu Santo. No crea que porque usted profetizó y la gente le dio testimonio a esa palabra de Dios, usted ya está aprobado por Dios. A Jesús dice que Jesús dijo de que vendrían y dirían: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y él dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Iniquidad es torcer, algo torcido. Tenías un don de Dios, tenías el don de milagro para servir a mi pueblo, y de repente comenzaste a vender los milagros. Ay, ay, ay. Tenías un don de profetizar, que te lo di para guiar a mi pueblo, pero lo que hiciste es guiar tu propio vientre. Y entonces hay gente que experimenta Pentecostés, hay gente que experimenta los dones del Espíritu, pero cuando miramos no hay fruto del Espíritu. Y el problema es que nosotros creemos que un siervo es grande porque los paralíticos se levantan y los ciegos ven. O profetiza, y ustedes creen que eso valida que están bien delante de Dios. Los dones y los llamados son irrevocables. La palabra ahí es sin arrepentimiento. O sea, Dios no va a cambiar su mente con los dones y llamados, pero algún día te pedirá cuenta de ellos. Amén, amén. Y entonces Dios quiere llevarnos a un pueblo maduro. La Biblia dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso no quiere decir que los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios, son hijos inmaduros. Juan dice que le habló a los jóvenes, que le habló a los padres, que le habló a los niños. Amén. Porque en la casa de Dios y en la familia de Dios hay gente inmadura. Y si vamos a tener ministerios proféticos maduros, tenemos que ensuciarlo y cambiarle los pampers a los inmaduros. No es abandonándolos. Nadie crece de la noche a la mañana, es un proceso. Hello. Una cosa es que usted tenga debilidad. Usted no es hipócrita porque falla, usted falla porque usted es humano. Pero otra cosa es que cuando usted tiene maldad, y con maldad, con premeditación, planea robar, engañar, destruir, acostarse con la mujer del prójimo, codiciar lo que no es tuyo. Cuando Dios pone en Pentecostés las leyes, eran: no robarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no asesinarás. Pero la Biblia dice que la ley se cumple amando a Dios y amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios quiere cambiar de una ley externa a una convicción y un valor interno. Mi papá decía que es importante la meta, y es cierto. Necesitamos tener una visión, necesitamos tener un lugar hacia donde ir. Pero Dios quiere llevarte de visiones a valores. Por ejemplo, si tenemos una visión de impactar nuestra comunidad y de alcanzarla, podemos pasar 20 años hablando de la visión y nunca vamos a ir hasta que eso se convierta en un valor. Y entonces, cuando se convierte en un valor, el valor me va a guiar fuera de mi comodidad, fuera de mi confort, y me va a hacer que yo me sacrifique, que yo dé, que yo vaya, porque ya no es una visión, sino que es un valor. Amén. La visión, Habacuc dice: aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Póngame Hebreos 10:37. La visión es Cristo. Dígale que está a su lado: la visión es Cristo.